De una parábola se aportan dos tangentes, t sub 1 y t sub 2, y sus puntos de tangencia t sub 1 mayúscula y t sub 2 mayúscula. Y se pide hallar el foco, la directriz, el vértice, etc. Este problema se puede resolver por dos procedimientos al menos, uno de ellos basando en las propiedades proyectivas y otro basándonos en la homología. Vamos a hacer un pequeño recordatorio de la homología de la parábola para luego aplicarlo a la resolución del caso. Sabemos que la transformada homológica de una circunferencia es una parábola cuando la recta límite resulta tangente en uno de sus puntos de la circunferencia. Supongamos una homología con este centro, esta recta límite y este eje. La homóloga de esa circunferencia va a ser tipo parábola, según decimos, dado que este punto, al ser un punto de la recta límite, tiene su transformado homológico en el infinito. La cónica que tiene un punto del infinito es la parábola. El proceso consiste en unir este punto del centro de homología con el punto de tangencia y hacer una perpendicular. Esa perpendicular nos determina aquí un punto de corte con la recta límite, desde el cual haremos la tangente a la circunferencia. La transformada homológica de esa tangente será la tangente en el vértice de la parábola. Bien, para hallar la homóloga de esa tangente, donde corta la recta límite unimos con el centro y donde corta el eje trazamos una paralela. El punto de tangencia de esta circunferencia tiene por transformado homológico en el punto de tangencia en la tangente a la parábola. Si a este punto le llamamos m, este será el m', y esta línea que tenemos aquí será la llamada tangente en el vértice de la parábola. Es decir, que este es el vértice de la parábola y esa es la tangente en el vértice de la parábola. Una perpendicular a esta línea sería el eje de la parábola, el eje de simetría. Vamos a suponer que hallamos una tangente cualquiera a la circunferencia y, por ejemplo, esta que tenemos aquí, y hallamos su transformada. Donde corta la recta límite uniremos con el centro y donde corta el eje haremos una paralela. Y ahí tendremos la tangente t a la parábola y la tangente t'. Este punto de tangencia en la circunferencia tendrá por transformado un punto aquí de tangencia en la parábola. No lo hemos hecho. Ese punto nos servirá para el trazado. No solo utilizaremos la tangente, sino la tangente en ese punto. Como sabemos, la tangente en el vértice es lo que llamamos la podaria respecto al foco en una parábola, es decir, que el lugar geométrico de los pies de las perpendiculares trazadas a las tangentes desde el foco son los puntos de la tangente en el vértice. O sea que sabemos entonces que el foco andará por aquí, sobre el eje de la parábola, y la perpendicular desde el foco a esta tangente tendrá un punto de corte que es precisamente el punto perteneciente a la tangente en el vértice t sub m. Por tanto, no habría más que vamos a ampliar desde este punto de corte de la tangente con t sub m, hacer una perpendicular a la tangente y en su corte con el eje de simetría tendríamos aquí el foco de la parábola. Conocido el foco, como está la tangente en el vértice y este es el vértice, no hay más que esta misma medida llevarla hacia acá, es decir, trazaríamos un arco de centro m' y radio m'f, y ese arco nos determinará aquí este punto y esta línea que tenemos paralela a la tangente en el vértice y por tanto perpendicular al eje sería la directriz de la parábola. Bien, esto es lo que hay que recordar para resolver el caso que nos planteamos. Bien, acometemos por tanto dicho caso. Aquí tenemos un punto de tangencia y aquí otro. Lo que vamos a hacer va a ser dibujar una circunferencia que pase por estos dos puntos y que sea tangente a una cualquiera de estas rectas. Por tanto, vamos a suponer que fuera tangente a esta de aquí y por tanto el centro va a estar en la perpendicular por este punto a la tangente. Por otro lado, si queremos que la circunferencia pase por estos dos puntos, pues su centro estará en la mediatriz de este segmento, lo cual significará que haremos por este punto medio una perpendicular y en esa perpendicular está el centro, y por este punto una perpendicular a esta tangente y ahí también estará el centro. La intersección de ambas líneas determina el centro y esta es una circunferencia que pasa por estos dos puntos y que es tangente a una de estas. Vamos a establecer una homología entre esta circunferencia y la parábola que se nos pide en el problema. Bien, lo primero que vamos a hacer va a ser hacer la tangente, trazar la tangente en este punto a la circunferencia. Observamos una cosa, que esta línea, que es tangente a la circunferencia y a la parábola, es una tangente común a las dos, lo cual va a significar que el centro de homología se va a encontrar en la prolongación de esta línea, t sub 1 minúsculo. Bien, demos un paso más. Hagamos la tangente aquí, este va a ser el eje, lógicamente como este punto y este son dos puntos dobles, pues esta línea será el eje de homología. Y haremos la tangente en este punto a la circunferencia, que sería entonces la transformada homológica de esta t sub 2, en ese punto.
esta perpendicular al radio, que es tangente, sería la t' sub 2, esta sería la tangente a la circunferencia. Bien, sabemos, en virtud de lo que hemos estudiado de homología, que si este es el eje de homología, o bien la tangente en este punto, o la tangente, la tangente paralela a esta dirección, o la tangente por aquí, constituirían la recta límite. Nosotros hemos tomado aquí, hay dos soluciones posibles, dos posibles procesos de resolución. Vamos a hacer la tangente en este punto, es decir, la tangente paralela al eje a la circunferencia. Y eso sería la recta límite de la homología. De lo que se trata ahora es de obtener el centro de homología. ¿Cómo tenemos el centro de homología? Pues si tenemos una tangente t sub 2 y una tangente homóloga, pues simplemente donde esta corta aquí a la recta límite, haremos una paralela a la otra, y en esa línea se va a encontrar el centro de homología. Hace un momento hemos dicho que el centro de homología se encontraría en esta línea prolongada, puesto que esto es una tangente común a la circunferencia y a la parábola. Por tanto, prolongaríamos ambos elementos y en el corte tendríamos este punto que es el centro de la homología. Una vez que tenemos el centro de homología, aplicamos la construcción de transformación homológica de una circunferencia, en el caso parábola, que es lo que hemos repasado al principio de esta explicación. Para ello uniríamos el centro de homología con este punto y haríamos una perpendicular. Esa perpendicular corta la recta límite en un punto y desde este punto haremos la tangente a esta circunferencia. Esa tangente tiene por homóloga a una recta que será la tangente en el vértice de la parábola, según hemos dicho. Por tanto, esta recta corta aquí en este punto al eje y entonces no hay más que por este punto hacer una paralela a esta línea y esa sería la transformada correspondiente. Y ahora simplemente este punto de tangencia tiene por homólogo a este punto de tangencia que sería el vértice de la parábola. Este punto M' tiene por transformado a este M. Es que esto se había borrado, por eso lo hemos repetido. Y esta entonces sería, ya digo, la tangente en el vértice y este es el vértice de la parábola. Bien, lo hemos llamado t sub 3, esta tangente t sub 3 y esta t sub 3 es la tangente. Y este m es el vértice, el transformado del vértice de la parábola que es m. Si esta es la tangente en el vértice y este es el vértice, una perpendicular, que sería esta, constituye el eje de simetría de la parábola. Bien, una vez que tenemos el eje de simetría, ya vamos a aplicar la propiedad que hemos dicho antes. Esta tangente, en fin, o la otra, daría igual, esta tangente corta a la tangente en el vértice en este punto, ese sería el pie de la perpendicular trazada desde el foco a esta tangente, según la propiedad que hemos repasado al principio del vídeo. Luego no hay más que desde este punto hacer una perpendicular desde este punto no hay más que hacer una perpendicular a la tangente, que es esta línea roja, y en su corte con lo que sería el eje de la parábola, que era este, tendríamos este punto, que sería el foco de la parábola. Y una vez que tenemos el foco, como esta es la tangente en el vértice, sabemos que la distancia del foco al vértice es igual a la distancia del vértice a la directriz. Luego no hay más que hacer centro en M con una abertura MF, trazar un arco, y ese arco nos corta aquí, en este punto, y eso sería ya la directriz de la parábola. Sería esta. Y aquí tendríamos ya la resolución del problema, se nos pedía el foco y la directriz. Pues aquí tenemos ya esos elementos. Como se puede ver, es una aplicación de homología, un tanto compleja a la hora de que se nos pueda ocurrir el proceso, pero realmente se puede resolver este problema también por homología. La otra forma de resolverlo es basarnos en la propiedad que dice que si tenemos dos tangentes y los puntos de tangencia, la recta definida por el punto de corte de los puntos de tangencia y el punto medio del segmento definido por dichos puntos, si esta es una tangente y esta es otra, pues este punto, el punto de corte de esas tangentes, unido con el punto medio de este segmento, define una recta que representa la dirección del eje de la parábola. Y a partir de ahí, pues con las propiedades de la parábola se puede resolver también el caso. Nosotros aquí lo hemos resuelto por homología.